Muy buenos días, jóvenes de segundo año de secundaria. Muy buenos días con todos ustedes. Les saluda el profesor Leopoldo. Nos juntamos esta semana para continuar con el conocimiento, que nunca deja de darnos más pautas, las funciones básicas de la vida. Teniendo en cuenta que nosotros, como seres vivos, necesitamos realizar una serie de acciones que permitan que nuestro organismo, que está constituido por un sistema de organización interna, responda a diferentes mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen vemos células que están tratando de nutrirse, que están tratando de relacionarse y también de reproducirse. Y la capacidad indagatoria es lo que hace a la investigación mucho más rica, ¿no? La capacidad indagatoria. Y aquí nos trae, por ejemplo, a través de la indagación, nos traen algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué acciones se está realizando o se está observando en estas tres imágenes, ¿no? En esta primera imagen, en esta segunda, que vemos que ya es un ecosistema un poquito más amplio, y en esta tercera imagen, que ya está en una etapa diferente a las dos imágenes anteriores. Evidentemente hay una relación interna entre estas tres imágenes que reúne a las funciones básicas que se tiene que realizar como seres vivos, independientemente de la especie, ¿no? Y si nosotros hablamos de seres vivos, incluyendo nosotros, pues las funciones son las conocidas como funciones básicas, aquí está, ¿cierto? Entonces, estas funciones básicas permiten garantizar el éxito de la vida y el sostenimiento de la misma, ¿no? Absolutamente los seres vivos están, digamos, comprometidos con realizar funciones como, por ejemplo, esta función de nutrición que involucra diferentes acciones internas para llevar a cabo esta palabra denominada nutrición. La imagen lo dice todo, ¿cierto? Tenemos que buscar materiales para conseguir energía. Y también, como no estamos solos en la Tierra, pertenecemos a un ecosistema donde coexistimos con otras especies, pues de alguna manera estas especies nos mandan mensajes a través de estímulos y también el medio ambiente nos envía estímulos o mensajes que los organismos tienen que estar capacitados para poder responder a esos estímulos. La reproducción es una garantía de la perpetuidad de la especie, ¿cierto? Aquellas especies que tengan mejores condiciones para reproducirse, pues son las que están poblando la tierra, ¿no? Y las condiciones pues le da la naturaleza y el ambiente. Y eso hace que estas especies bien progresen en el tiempo o también encuentren limitaciones en la misma, lo cual permita que se vaya perdiendo, ¿no? Se vaya perdiendo. Aquí tenemos un organizador en donde me envía, por ejemplo, cuando hablamos de nutrición como proceso para obtener materia, que esa es la finalidad, evidentemente, todos consumimos materia, ¿cierto? Todos consumimos materia con la finalidad que a partir de esa materia realizar un trabajo y generar o obtener esa energía que nos permita vivir. Y ese mecanismo de poder transformar, así es, muy bien Daniel, la comida produce energía, es nuestra gasolina, me dice Gabriel Castro, claro que sí, la gasolina que nos permite funcionar como máquinas humanas son la energía que obtenemos de los alimentos. Muy bien, Gabriel Castro, atención. ¿Y a través de qué proceso? A través de un proceso denominado metabolismo, ¿cierto? Y ese proceso de metabolismo pues tiene dos fases, ¿no? El anabolismo y el catabolismo, ¿cierto? Luego también vamos a observar o vamos a trabajar un poco sobre los tipos de nutrición que tenemos. Dentro de los grandes está el autótrofo y el heterótrofo, ¿cierto? Muy bien diferenciado de quiénes son los que realizan nutrición autótrofa y quiénes son los que realizan nutrición heterótrofa. Aquí está claramente separado con sus llaves. Y si hablamos de nosotros que somos heterótrofos, por ejemplo, nosotros para nutrirnos
para llevar a cabo el proceso de la nutrición, se está involucrando a la digestión, se está involucrando a la respiración, ¿cierto? Se está involucrando a la circulación y a la excreción. 4 procesos metabólicos que se lleva a cabo dentro de nosotros, ¿no? Claro que sí, Daniel me dice, profesor, claro, es una especie de ciclo, pues, ¿no? La autótrofa trabaja para ellos y como efecto secundario, los heterótrofos se benefician de ello. Y los heterótrofos también dan materia prima a los autótrofos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el abono de los animales sirve como insumo de nutriente para las plantas. Entonces es un ciclo, como dice claramente. Todo es un ciclo acá. Toda vuelta, los ciclos biogeoquímicos le denominan, ¿no? Ciclo del carbono, ciclo del azufre. Así es, Natalie, como una cadena, ¿no? Bien. El metabolismo. Empezamos con esa primera etapa que nosotros consumimos materia para obtener energía, pero el proceso para convertir la materia en energía, pues es este proceso llamado metabolismo, ¿no? Metabolismo. Y tácitamente, metabolismo pues son reacciones químicas. Todo es reacción química, muchachos. Reacciones químicas, ¿ok? ¿Qué ganamos nosotros con este proceso metabólico? Evidentemente ganamos energía. Ganamos energía. Una célula sin energía está condenada a morir. Por eso es que la energía es obtenida a partir del trabajo celular. Todo lo que nosotros consumimos tiene que ir hasta nuestras células para que dentro de nuestras células se lleve a cabo el proceso metabólico celular. Y ahí se obtiene el ATP o la molécula de energía denominada así, y también se obtienen los productos residuales que se tienen que eliminar de la célula. Todo ese trabajo es proceso metabólico, ¿correcto? Degradación, síntesis, y ahí es donde vienen pues estas dos fases, ¿no? La fase catabólica o catabolismo, que tiene que ver mucho con degradar, con sintetizar, por eso claramente dice acá, son reacciones de degradación, en donde, ¿qué cosa? Las moléculas o las macromoléculas las tengo que convertir en moléculas pequeñas, simples. Y en ese proceso de convertirlas en pequeñas y simples, se liberan energía. Por eso dice acá que se liberan energía. Entonces son exergónicas. Son exergónicas, ¿correcto? Porque se van a liberar energía. En cambio, en el proceso anabólico es todo lo contrario. La otra fase es el anabolismo. Y en el anabolismo no. Más bien es juntar las moléculas simples y convertirlas en moléculas complejas. Complejas. Para hacer ese trabajo, ellas sí necesitan energía. Necesitan energía. Por eso son endergónicas, porque absorben energía. Absorben energía, ¿correcto? Bien, acá tenemos algunas imágenes que nos va a ayudar en eso. A veces las imágenes son mejor que 1000 palabras, ¿no? Entonces ahí viene, por ejemplo, anabolismo, moléculas pequeñas, miren, moléculas pequeñas que se juntan para formar moléculas grandes, ¿no? Aquí tenemos la fotosíntesis. La fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿te das cuenta? Y la fotosíntesis es resultado de síntesis de luz y luego con su proceso químico va a juntar estas moléculas y obtener la molécula compleja que es la glucosa o el aminoácido, que son más grandes y que van a servir de alimento para la planta y en consecuencia para los otros seres vivos. Síntesis de proteína, ¿te das cuenta? En el proceso catabolismo, o en el catabólico, aquí, es todo lo contrario, como le decíamos, ¿no? Moléculas grandes se descomponen, se desintegran, se degradan, para convertirse en moléculas pequeñas. Y aquí tenemos la digestión, la respiración, que está totalmente identificado, ¿cierto? Ahí. ¿Cuáles son los ejemplos de anabolismo? Claramente está aquí, ¿no? La fotosíntesis, la síntesis de proteínas,
Los ejemplos de catabolismo están en este lado, ¿no? La respiración, la digestión, ¿no? Bien, seguimos por acá. Tipos de alimentación. Puntual. Mira, muy puntual. Nutrición autótrofa, ¿cierto? Nutrición autótrofa propia de aquellos organismos que tienen pues esa capacidad de poder elaborar sus propios alimentos, ¿no? Por eso se llama autótrofa. Ya entendemos que trofa o trófico es alimento. Alimentación propia o organismos que pueden elaborar porque son sintetizadores, son fotosintetizadores. Y ahí están pues bien claros los vegetales, las algas, ¿no? O las cianobacterias de colores, están bien ahí en este lugar. La alimentación heterótrofa, así es. La alimentación heterótrofa, muy por el contrario, ellos no pueden elaborar sus propios alimentos, no lo pueden hacer. Ahí estamos nosotros, dice Daniel, claro que sí, ahí estamos nosotros. Y en realidad, desde los hongos, hasta los protozoarios están ahí. Hasta los protozoarios. Mire, ustedes saben que tenemos 5 reinos, ¿cierto? 5 reinos. El reino del reino de los moneras. En el reino de los moneras, las bacterias son heterótrofas. Las cianobacterias sí, pues, ellos sí hacen fotosíntesis. En el reino de los protistas, las algas primitivas hacen fotosíntesis. El resto, los flagelados, dinoflagelados, los esporocitos, esporozoarios, ellos son heterótrofos. El reino fungi, los hongos, son heterótrofos. Por eso es que ellos se asocian con las algas y bueno, andan consumiendo materia o energía de otros alimentos en descomposición, qué sé yo. Las plantas no lo tocamos porque las plantas están al frente, son vecinos. Y los animales, todos pues, ¿no? Incluyendo la especie humana, está incluida dentro de este grupo que son heterótrofos. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos, si hablamos de nutrición autótrofa, ahí está pues la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis o síntesis de luz, dice, proceso mediante el cual las plantas fabrican sus propios alimentos. Eso nosotros, desde pequeñitos, a ustedes le han enseñado siempre el término de la fotosíntesis en las plantas para poder elaborar sus alimentos. La imagen nos dice, por ejemplo, que las plantas respiran, tal y cual los animales. Respiran tal y cual los animales. Pero las plantas también son indispensables para la vida porque hacen fotosíntesis. Son los especialistas en convertir la energía luminosa en energía química. Son los únicos en realidad. Pero separemos respirar y fotosíntesis. En este caso, fotosíntesis. Capta dióxido de carbono, elimina oxígeno. ¿Qué más? En su proceso, que es una secuencia, mira, dice, a través de la raíz, rapidísimo por acá, por ejemplo, dice, a través de la raíz la planta absorbe el agua y sales minerales, llamada savia bruta, que nosotros lo hemos conversado varias veces de este tema. Agua, mire, agua y sales minerales, raíz, ahí, ¿cierto? Savia bruta. Esa savia bruta se dirige hacia la hoja, dice. Se dirige hacia la hoja. Significa que tiene un solo camino, una sola dirección, ir hacia la hoja. A eso le denominamos unidireccional. ¿Por dónde? Dice, por vasos leñosos. Sus vasos leñosos se llaman xilema, ustedes saben muy bien. Se llaman xilema. Esos vasos leñosos son conductos, xilemas, que llevan agua y sales minerales. Una vez que llegan a la hoja, pasa lo siguiente. Las hojas toman el aire, evidentemente las hojas no están ya absorbiendo el dióxido como está en la imagen, el dióxido de carbono, correcto, también absorben la luz solar, correcto, por eso yo les decía, ¿no? Son los únicos que hacen transformar la energía luminosa en energía química, porque la hoja es la cocina química de la planta. Es el laboratorio donde se hacen los alimentos. ¿Ok?
Y se convierte, pues, se juntan todos ellos y se convierte en lo que significa los alimentos de la planta mediante la savia elaborada. Los alimentos de la planta mediante la savia elaborada. Y a consecuencia de ello se expulsa el oxígeno. Se expulsa el oxígeno. Esa savia elaborada o alimento que es glucosa, que son aminoácidos, ¿cierto? Que son ácidos grasos. Esos son alimentos de la planta. Y luego, una vez que ya está ese alimento listo, se tiene que distribuir a la planta. ¿A través de quién? De los vasos liberianos. Así es. Dime, Daniel. Claro que sí, son tejidos conductores. Tejidos conductores. Por eso es que, evidentemente, estos son vasos o son, pues, conductos. Todas las plantas vasculares, tienen tejidos conductores. Todas las plantas, que son la mayoría. Vasos conductores, xilema de ida y floema de bajada. ¿Entienden? Xilema de ida y floema de bajada. Los dos son vasos conductores. ¿Ok? Bien. ¿Qué dice por acá? ¿Qué encontramos en la savia bruta? Pregunta de millón. ¿Qué encontramos en la savia bruta? Solo basta mirar nuestros apuntes y está claramente, ¿no? Así es, muy bien. ¿Qué encontramos? Agua y sales minerales. ¿Correcto, Daniel? ¿Correcto, Natalie? Muy bien. Muy bien, Matías también. Luis Alejandro también, correcto. Ahí están enviando sus respuestas. ¿Qué dice? ¿Qué más dice por acá? ¿Qué compuestos se liberan durante la fotosíntesis? ¿Qué compuesto se libera? Se libera hacia el ambiente, por el cual nosotros amamos las plantas. Más allá de sus alimentos, correcto. Liberamos el oxígeno. El dióxido no lo liberamos. El dióxido lo captamos. Cuando las plantas hacen fotosíntesis, absorben dióxido. Cuando las plantas respiran, ahí sí pues liberan dióxido. ¿Ok? ¿Qué más dice? ¿Por qué es importante la savia elaborada? ¿Por qué es importante la savia elaborada? ¿Por qué será importante la savia elaborada? ¿Qué cosa hay dentro de esa savia? Porque ahí están los alimentos. Muy bien. Permite el crecimiento de las plantas. Correcto. Ahí está el crecimiento. Muy bien. Así es. Correcto, Joaquín también. Camila también me dice, coincide con Joaquín. Y Natalie también, porque el alimento, profesor, se reparte. Y a consecuencia de eso me dice Daniel que las plantas van a ir creciendo, igual que Juan Diego Bazán. Muy bien. Seguimos por acá. Pero la fotosíntesis es un tema bien amplio. La fotosíntesis tiene dos etapas. Dos etapas. ¿Ok? Vamos por etapas. Así, chiquita, etapas puntuales. La fotosíntesis tiene dos fases. La fase luminosa, ¿ve? Su mismo nombre lo dice, fase luminosa. Significa que se tiene que llevar a cabo con presencia de la luz solar, ¿cierto? Por eso se le llama fase luminosa. Se lleva a cabo siempre con presencia de la luz, ¿ok? Con presencia de la luz. ¿Dónde se lleva a cabo la fase luminosa? Profe, ¿en la hoja? Sí, la hoja. Y la hoja, en la mayoría de los casos, las hojas son verdes por la clorofila, ¿cierto? La clorofila. Y la clorofila es producida por los organelos llamados cloroplastos. Aquí está. Los cloroplastos son organelos de las plantas exclusivas. La fase luminosa se lleva a cabo dentro del cloroplasto. ¿Dónde? En los tilacoides. Aquí. Los tilacoides. En los tilacoides se lleva a cabo la fase luminosa, como me dice aquí claramente. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de la fase luminosa? 1. Liberar oxígeno. Aquí está abajo. Liberar oxígeno. Profe, o sea que el oxígeno se libera en la fase luminosa. Sí. ¿Hacia dónde se libera? Hacia el ambiente. Otro. ATP. Producir ATP. Producto de la fase luminosa, ATP. Es el adenosín trifosfato. Producto de la fase luminosa es el NADPH. Nicotinamida difosfato hidrogenado. Aquí están estos dos.
¿Ok? Ahí está. La clorofila es un producto que tiene la misma planta, lo tiene como insumo. ¿Ok? Básicamente lo que tengo acá en la D. Esos productos. La fotólisis del agua, el rompimiento de la molécula del agua en la fase luminosa. Acuérdate que el xilema permite que el agua sea absorbido desde la raíz hacia la hoja. El agua. En la fase luminosa, esa molécula de agua de H2O se rompe. Fotólisis, síntesis del agua. Síntesis de la molécula de agua. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Vamos a seguir acá. Fase oscura. Fase oscura. La fase oscura evidentemente es la que continúa. ¿Y qué va a pasar? Inicia los trabajos con aquellos productos resultantes de la fase luminosa, como el ATP y el NADH. ¿Ok? Ahora, en esta fase oscura, evidentemente es paralela a la otra, es consecuencia de la otra, es donde se fija el dióxido de carbono que la planta absorbe, ¿cierto? No te olvides, el CO2 que la hoja absorbe en la fotosíntesis, solo se va a utilizar en la fase oscura. Solo se utiliza en la fase oscura. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál va a ser los productos de la fase oscura o ciclo de Kelvin? Va a obtenerse los alimentos de la planta. ¿Cuáles son los alimentos? Los glúcidos y los aminoácidos. Los glúcidos y los aminoácidos son los productos esenciales de la fase oscura. La fase oscura. ¿Ok? La fase oscura. ¿Qué más tenemos por acá? No te olvides que la fase oscura se lleva a cabo ¿dónde? Así como existe la fase luminosa, la fase oscura también, dentro del cloroplasto, la fase oscura también se lleva a cabo, pero ¿en dónde? En los estromas. En los estromas del cloroplasto se lleva a cabo la fase oscura, mientras que la fase luminosa se lleva a cabo en los tilacoides. Cada uno tiene sus productos. Cada uno tiene sus productos. ¿Ok? Cada uno tiene sus productos. Dice aquí. ¿Cuáles son los productos de la fase luminosa? Los productos de la fase luminosa. ¿Qué dices tú? Productos de la fase luminosa. ¿Qué productos tenemos en la fase luminosa? Muy bien. Liberación de oxígeno. ¿Qué más? ATP. Claro, muy bien. Se lleva a cabo NADPH. Correcto, muy bien. Y luego me dice, ¿cuáles son los productos de la fase oscura? Fácil, pues muchachones. Los productos de la fase oscura. Producto de la fase oscura. Monosacáridos, correcto, Daniel. Monosacáridos, glúcido, me dice Natalie, muy bien. Aminoácidos, correcto. Muy bien, esos son los productos de la fase oscura, porque esa es la comida, por decirlo así. Dice, en la número 3, ¿en qué fase se fija el CO2? Si son dos fases, ¿en cuál de estas dos fases se fija el dióxido de carbono? En la fase de fijación, dice. ¿Pero en qué fase? ¿Fase oscura o fase luminosa? Camila, continúa la lectura. Ah, correcto Camila, correcto Luis, correcto Matías, correcto Daniel. En la fase oscura. Muy bien. En la fase oscura, correcto. Aquí tenemos nosotros la ecuación general de la fotosíntesis, ¿no? Se utiliza CO2, agua, luz solar, las plantas son verdes porque tienen clorofila, y se va a obtener la molécula del alimento más la liberación de la molécula de oxígeno. Pero esa es una reacción química. Tú sabes que la fotosíntesis es una reacción química metabólica llamada anabolismo, ¿cierto? Anabolismo. ¿Y qué se necesita? Aquí está. Pero no se necesita una sola molécula. Se necesita 6 moléculas. 6 moléculas de dióxido de carbono. 6. Agua. También no se necesita solo uno. Se necesita también 6. 6 moléculas. Así es. Todo es 6. Ahí está.
18 ATP. Acuérdate que producto de la fase luminosa es el ATP. Pero tienen que haber 18 ATP. Clorofila. Y también se necesita el magnesio. El magnesio, que es el elemento indispensable para la fotosíntesis también. Mira, ¿qué se va a obtener? Moléculas orgánicas, dice. Los productos de la fase oscura, ¿cierto? Los productos de la fase oscura son los productos resultantes acá. ¿Ok? Por ejemplo, tú sabes que todas las moléculas orgánicas tienen carbono, tienen hidrógeno y tienen oxígeno. Todas las moléculas orgánicas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y también está aquí el carbono, está el hidrógeno y está el oxígeno. Y se libera la molécula de oxígeno. Aquí está. Se libera la molécula de oxígeno. Se libera. Pero como tú sabes, todo es químico. Lorenzo Lavoisier claramente dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tiene que haber la conservación de la masa. Tiene que haber la conservación de la masa. Eso implica que todos los productos, ahorita termino muchachos, termino ya. Todos los productos iniciales, en cantidades, todos estos productos iniciales tienen que estar acá también. Por ejemplo, ¿cuántos carbonos hay aquí? No te olvides que este número está delante de la fórmula, entonces multiplica aquí, multiplica aquí y multiplica aquí. Este también multiplica aquí y también multiplica acá. ¿Te das cuenta? Bajo eso, ¿cuántos carbonos tengo aquí? ¿Cuántos carbonos tengo? En el chat. ¿Cuántos carbonos tengo aquí? Muy bien, tengo 6. Solamente tengo 6 carbonos acá. Aquí no tengo ningún carbono, por lo tanto coloco directo el 6 aquí. ¿Te das cuenta? Hidrógeno. Acá no tengo ningún hidrógeno. Me voy a este lado. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 2. Pero este 6 va a multiplicar a ese 2. Mira. Este 6, correcto, 12. Ahí está. Muy bien. Ahora me voy con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? Entendiendo que tengo oxígeno, pero hay un 6 delante de la molécula. Ese 6 multiplica todo lo que está en la molécula. 6 por 2, entonces ya tengo aquí 12. ¿Cierto? Y aquí, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? 6. Entonces, en realidad, ¿cuántos oxígenos tengo en total? Tengo 18. Significa que aquí yo tengo 18. 18 oxígenos. Eso implica que al otro lado también tenga que tener 18 oxígenos. 18. Ahora, si la molécula de glucosa dice claramente que tiene 6 oxígenos aquí, entonces ya voy distribuyendo 6 acá. De 18 voy 6, porque aquí también tiene que haber 18. Continúa, Marcela. ¿Cuánto necesito acá? ¿Qué número? ¿Qué número debo de poner aquí para que me dé el dato que yo necesito? ¿Qué número tengo que colocar aquí? Correcto, tengo que colocar 6, profesor. ¿Por qué? Porque 6 por 2 es 12. Más los 6 que está aquí, ya me llega a 18 y hay un equilibrio de fórmula, ¿cierto? Hay un equilibrio de fórmula, ¿no? Muy bien. Ahí, por ejemplo, ¿no? 12. Bien, ahí... Bien, jóvenes, justamente estábamos en esta reacción química viendo cómo es que se lleva a cabo el balanceo de la ecuación, considerando que la conservación de la masa se cumple. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, en esta imagen, dice, utilizando la información indica qué tipo de relación o fase metabólica representa esta imagen. ¿Qué tipo? Acuérdate que son 3 funciones básicas, ¿cierto? Si son 3 funciones básicas, ¿esta a cuál de las 3 funciones corresponde? Muy bien, la función de relación, correcto, función de relación. Función de relación. Esta segunda imagen, ¿a qué función corresponde? Nutrición, muy bien, función de nutrición, muy bien Natalie. Función de nutrición, muy bien Camila. En este caso,
En este caso, esta imagen nos habla de uno de los procesos metabólicos, metabolismo. Acuérdate que hay metabolismo en función al anabolismo. Sí, es la fotosíntesis, claro que sí. Pero acuérdate que en el metabolismo hay dos fases, anabolismo y catabolismo. ¿Cuál de esas dos fases corresponde la fotosíntesis? Así es, Matías, muy bien, anabolismo, muy bien. Anabolismo, correcto. Y esta última, claro, excelente, catabolismo, catabolismo, muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, catabolismo, ¿cierto? Hasta ahí es catabolismo. Catabolismo. Luego nos vamos a esta pantalla de Padlet y aquí nos plantean algunas interrogantes que tú vas a tener que trabajarlas de forma independiente en cada uno de ellos. Yo te voy a compartir un enlace en el chat del Zoom, te voy a compartir el enlace y tú luego vas a ingresar con ese enlace a trabajar cada una de estas preguntas. Por ejemplo, aquí donde está metabolismo, mencionas un par de palabras que define el metabolismo. Por ejemplo, metabolismo, reacciones químicas, fases. Si te preguntan fase, tú sabes que existe anabolismo y su ejemplo. Debajo, catabolismo y su ejemplo, ¿ok? Trata de resaltarlo. Por ejemplo, miren, yo tengo acá, lo primero que te piden es tu nombre, para que figure también tu nombre. Tiene que figurar tu nombre. Ahí, por ejemplo, ahí. Y luego me piden metabolismo. Metabolismo, 2 puntos. Y colocamos pues tu resumen, ¿no? Ahí, y luego te pide fases, ¿no? Fases. Anabolismo. Anabolismo. Y su ejemplo de anabolismo, ¿cierto? Su ejemplo, por ejemplo, aquí en fotosíntesis. Y también te piden ejemplo de catabolismo. De catabolismo. Y vamos a poner aquí respiración. ¿Ok? Y luego lo publico. Ya está en este lugar. ¿Me he equivocado en algo? Edito. Editar y vuelves a ingresar. Le doy un color característico a mis respuestas. Yo voy a escoger, por ejemplo, este color. Le doy un color y ya está. Así, de esa misma forma, tengo que ir interactuando con todas estas otras preguntas. En todas tienes que considerar tus datos. Las respuestas tienen que ser puntuales y concisas. ¿Ok? Por eso les había indicado que tengan un resaltador de la mano. ¿Ok, chicos? Bien. Así vamos trabajando cada una de estas preguntas. Cada una de estas preguntas. Evidentemente se va manejando en la virtualidad. Esta pizarra es interactiva, se va moviendo a medida que ustedes van participando y vamos descargando sus aportes a nuestros indicadores. A nuestros indicadores. Muy bien. Participa, que es importante tu participación en esta etapa. Bien, muchachos.